El rey de Israel está en pecado y nadie lo sabía, solo el profeta sabía la condición del pecado en el cual él se encontraba. Y cuando la palabra de Dios llegaba a la vida de él, él no la quería escuchar, porque sabía que Dios le tenía contado los pasos. Y cuando se decía que Micaías iba a llevar la palabra, él no le gustaba, porque decía: nunca me profetiza nada bueno. ¿Y cómo le iba a profetizar algo bueno si sus pasos estaban mal delante de Dios? Nunca esperemos, hermano, que Dios nos prometa bendiciones si nuestros pasos no están encaminados en la obediencia a la palabra de Dios. Pero este profeta no estaba vendido a todo, hermano, el número de profetas que el rey tenía, que le hablaban bonito. Él sabía todo lo que estaba haciendo. Y por eso es que le dice esta palabra: Dios va a juzgar tu vida. Dios va a tratar con tu vida. Él va a intervenir porque sabe cómo estás, me lo ha revelado. Y entonces viene el rey y dice: me voy a ir. Y se va. El enemigo había dicho: no peleen con gente pequeña, peleen con el mismo rey de Israel. Y viene el hombre y se disfrazó, porque dijo: si trata de cumplirse la palabra del profeta, disfrazado nadie me va a poder reconocer. Es verdad, humanamente nadie lo podía reconocer, pero de Dios no se podía escapar. Dios sabía cómo estaba la vida de él. Y entonces se metió en medio del ejército y empiezan a morir los soldados, pero a él nadie lo tocaba. Terminó la batalla y él dijo: me libré de la profecía. Pero el profeta le había dicho: si vuelves en paz, porque el rey le dijo: voy a volver en paz, y te vas a dar cuenta que todo lo que has dicho de mí era una farsa, no existía. Pero él le dijo: si vuelves en paz, Dios no habló por mí. Si vuelves en paz, es verdad que yo no conocía nada de tu vida. Y dice la escritura que él iba en su carro cuando ya la batalla estaba terminando. Pero un soldado dijo: yo no pude disparar ninguna flecha, me quedé con el deseo de dispararla, y la disparó a la aventura. Y esa flecha, dice el verso número 34, le fue a caer al mismo rey de Israel, porque la palabra de Dios había sido dada, porque Dios conocía el estado de este hombre, como también conoce el estado de nuestra vida en esta noche. Y Él sabe, hermano, lo más profundo de nuestro ser. Él nos conoce. Entonces este don, hermano, de la palabra de ciencia, al igual que Ananías, Pedro sabía que era lo que había pasado, y le dice: esto viene del enemigo. Satanás fue el que te sedujo a esto. Satanás te llevó a engañar y a querer perturbar la buena y saludable comunión que la iglesia tenía. Veamos el otro don, hermano, el don de palabra de sabiduría. Este es muy distinto porque tiene una connotación hacia el futuro. Dios revela a través de ese don cosas que van a suceder en el futuro dentro de la iglesia. Y Dios lo quiere compartir para que la iglesia se prepare. La diferencia entre el primer don de palabra de ciencia y este es que en el primero parece que no hay escapatoria. Dios habla e interviene a través de este don para revelarle al hombre su conducta, sus pasos, pero parece que no hay escapatoria. Pero en el otro de palabra de sabiduría, ahí sí se puede ver cierta misericordia de Dios, porque cuando Dios habla y interviene y deja oír su voz, es para que la iglesia y el cristiano se aperciba y pueda estar preparado para cualquier situación que pudiera, hermano, darse. Veamos en el libro de los Hechos, capítulo número 11. Hechos capítulo 11. Versículo número 28. Y levantándose uno de ellos,
llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Si usted nota, cuando Pedro dio la palabra de ciencia a Ananías y Zafira y cayeron muertos, un gran temor se apoderó de la iglesia y de toda la gente que pudo comprobar lo que había sucedido. Ahora no, ahora se anuncia que viene una gran hambre sobre toda la tierra habitada, y eso le permite a la iglesia prepararse, apoyarse entre hermanos para que la situación no fuera extremadamente grave en la vida de ellos. Entonces lo que se puede ver en este don de palabra de sabiduría es que Dios está compartiendo un conocimiento de situaciones futuras que se van a dar para advertir a la iglesia y que la iglesia se prepare. Dios quiere, hermano, usar nuestra vida, usarlo a usted con estos dones para que la iglesia pueda tener esa riqueza, esa belleza especial, y que nada, hermano, nos tome por sorpresa, sino que antes que las situaciones sucedan, Dios pueda decir: así dice el Señor, a través de alguno de sus siervos o de sus siervas, para que la iglesia se pueda preparar. Imagine que de repente viniera otra crisis global y Dios le revelara a alguno de los hermanos acá y dijera: va a venir una gran crisis económica a nivel mundial. ¿Qué hiciera la iglesia? Se prepararía con ahorro, se prepararía quizás, hermano, ayudando a otros hermanos como lo hicieron acá. Pero eso es lo maravilloso de los dones del Espíritu de Dios, que, hermano, ayudan a la iglesia en toda la labor y en todo lo que realiza en esta tierra. Vámonos a Hechos 21. Versículo número 10. 21, 10. Y permaneciendo nosotros ahí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo hombre de Dios, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice, no dice esto me contaron, esto dice ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué decía el Espíritu Santo? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mira lo que está sucediendo. El mismo profeta que ha hablado de que vendría una gran hambre en toda la ciudad o en toda la tierra habitada, ahora dice: al dueño de este cinto lo van a maltratar, lo van a atar, lo van a capturar. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu de Dios ahí? Está advirtiendo sobre el peligro que el siervo de Dios va a enfrentar. Si nosotros tuviéramos este don continuo en nuestra vida, ¿usted cree que el enemigo nos agarraría de sorpresa? No. Seríamos como Eliseo, que él estaba allá en la montaña y el enemigo estaba maquinando maldades contra él. Pero Eliseo se reía y decía: pobrecito ese señor. Él cree que nos va a agarrar de sorpresa, y llamaba al rey y le decía: mira, rey, el enemigo te va a atacar por este lado. Y entonces venía el rey y le decía: ¿qué hacemos? Vámonos por otro lado, porque ahí hay una emboscada del enemigo. Y entonces eran librados, hasta que el rey dijo: ¿quién acá de todos nosotros es enemigo de nosotros?
Nadie le dijeron todos sus soldados. Lo que pasa es que allá en Israel hay un profeta de Dios que tiene el Espíritu de Dios. Y por muy escondido que tú hables en tu recámara secreta, Dios se lo está revelando. Y como Dios tiene cuidado de su pueblo, Él les avisa, y por eso no los puedes enfrentar, no los puedes destruir, porque allá hay profeta de Dios. Qué maravilloso es el Señor, hermano. ¿Cuántos quisieran ese don, hermano? ¿Cuántos quisiéramos ese don, hermano, de palabra, de sabiduría, para que el Señor nos revele y el enemigo no nos tome por sorpresa? Aquí los gentiles lo van a capturar, y claro, Pablo les va a decir: miren, dejen de estar llorando. Yo sé que es el Espíritu de Dios el que le ha dicho al profeta Agabo que esto me va a suceder, pero esto me viene sucediendo desde hace tiempo, dice Pablo. Y quiero decirles algo: yo no estoy dispuesto solo a ser atado y azotado, estoy dispuesto a morir por Cristo. Mi servicio a Dios es incondicional, y aunque el Espíritu de Dios me diga los peligros que vienen, estoy dispuesto a enfrentarlos, porque amo a mi Señor. De esos siervos queremos ser nosotros. Amén, hermanos. Que aunque los peligros sabemos que vienen y están, seguimos adelante. Seguimos adelante, ¿por qué? Porque no estamos solos en esta batalla. Con nosotros está el más poderoso, y con nosotros está el Espíritu de Dios. A veces, hermano, mire, a veces uno porque no oye la voz del Espíritu de Dios. Y cuando uno no oye la voz del Espíritu de Dios, a uno le va mal. Por eso es que uno tiene que andar con el oído sensible a la voz, porque Dios, hermano, estos dones los puede dar por visiones, una voz audible, un sentimiento a su corazón. Puede hacer que Dios le hable, y entonces uno debe estar sensible a la voz del Señor. ¿O no le ha pasado a veces que de repente usted dice: no, hombre, no quisiera, no tengo voluntad de salir, y hay una inquietud en su corazón, y de repente sale y algo malo le pasa, y después dice usted: ay, el Señor me estaba avisando y yo no lo escuché, no entendí la voz del Señor? Pero seamos sensibles, estemos dispuestos y atentos a la voz del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Veamos otro versículo del capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, porque Pablo les había dicho: no nos vayamos, nos va a ir mal. Y dice acá: me hubieran oído, me hubieran escuchado, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ya Dios se lo había dicho con anticipación: exhórtalos y diles que viene un gran peligro. Pero ellos no le hicieron caso, le hicieron más caso al capitán, aquel que sabía de naves, pero no sabía, hermano, de tempestades, y no podía controlar las tempestades, porque el único que puede controlar las tempestades se llama Cristo Jesús. Es el Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Y era el que Pablo servía, a quien Pablo le pertenecía. Entonces siempre, hermano, que viene el peligro, la palabra del Señor llegará a través de los dones para que nuestra vida pueda estar apercibida y salgamos, hermanos, victoriosos en el nombre del Señor. Vayamos al último don, el don de discernimiento de espíritus.
Es el don por el cual Dios, hermano, nos revela qué clase de espíritu está operando en algún momento determinado. Esto no tiene nada que ver, hermano, con fetichismo ni nada de eso de supersticiones, ni mucho menos que usted va a decir: por el Espíritu de Dios yo puedo discernir quién es un falso profeta. Porque a veces vienen a las iglesias personas con, hermano, doctrinas extrañas, pero el Espíritu de Dios no le va a revelar eso. Para que usted pueda comprobar si una doctrina es de Dios, lea la Biblia. Y a través de la Biblia usted va a comprobar si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Pero el discernimiento de espíritu se utiliza para, hermano, poder saber qué fenómeno sobrenatural se está moviendo en un momento determinado. Y porque muchas veces, hermano, pudiera parecer que las cosas son muy normales. Vayámonos a la Biblia, al capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 16. Aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer iba detrás de los siervos y decían: estos son siervos del Dios Altísimo, que les están dando una buena palabra de Dios. ¿Era verdad lo que ella decía? Sí. Pero no se lo había revelado el Espíritu de Dios, ni lo había llegado a esa conclusión por la palabra de Dios. Era un espíritu inmundo. Era un fenómeno sobrenatural que no tenía una explicación humana. Pero Pablo, que se movía en la dimensión del Espíritu y tenía el Espíritu de Dios, se dio cuenta que era un mal espíritu que había en ella. Mira, hermano, el tiempo que vivimos es peligroso. Y hay muchos charlatanes en medio de nuestros países. Porque en la medida que se acrecentan las necesidades, hay gente que hasta le vende el alma al diablo. Y hay gente, hermano, que se aprovecha de las necesidades de la gente. Escuché el testimonio de un hombre que tenía un consultorio. Y él le revelaba a la gente, según él, todas las cosas y la vida de aquellas personas se las decía en su propia cara. Pero lo que aquel hombre hacía era que había una antesala antes de llegar al lugar donde él estaba esperando a la gente. Y en la antesala él había puesto un circuito cerrado con grabadoras. Y escuchaba todo lo que en el momento la persona le estaba preguntando. Toda la información él estaba recabando con nombre, dirección y todas las situaciones de las personas. Y cuando entraban las personas que no sabían ni papas de la tecnología, de entrada le decía: doña fulana, y la señora se asustaba. ¿Y usted de dónde me conoce? Le dice: si yo sé quién es tu esposo, sé hasta las enfermedades que tenés. Pero era algo que él ya lo sabía, pero la gente no se daba cuenta. No se daba cuenta de que las estaban engañando, porque el diablo es un engañador. Entonces, hermano, acá esta muchacha todos los días lo hacía. Pero hay un momento que le molestó a Pablo y le dijo: espíritu inmundo, sal de ella. Porque esto es lo maravilloso del Espíritu Santo, que el Espíritu no solo identifica qué clase de espíritu está operando. El Espíritu de Dios tiene el poder para capacitar y habilitar a sus siervos, para que en el momento que un espíritu inmundo está operando, uno puede decir: espíritu inmundo, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Y ese espíritu inmundo tiene que salir a la autoridad de la palabra del Espíritu de Dios.
Los demonios tiemblan a la presencia del Señor. Entonces, los dones del Espíritu no solamente son, sí, yo sé que un mal espíritu está orando en la fulana o en el fulano, y por eso está diciendo las cosas que dice. No, el Espíritu de Dios capacita a los siervos para que en el momento se tome una determinación para la liberación de esa persona. Claro de que la iglesia, hermano, hablar de estas cosas para la iglesia ya parece hasta extravagante, y quizás para algunas personas ridículo. Pudiera decir, eso es una ridiculez. Pero la realidad es que los espíritus inmundos se mueven, existen. Fui a México, me invitaron a predicar a Tamaulipas, a unas montañas donde abundan los brujos. Y como los hermanos son muy humildes, y como decían, va a venir un pastor de Elín. No, cuando dicen que va de Elín, hermano, ellos creen que un ángel de Dios va a llegar. Gracias a Dios, hermano, por el reconocimiento que la iglesia tiene. Pero yo sé que no es ninguna persona en especial acá. Es el Espíritu de Dios el que se mueve acá, el que le da gracia y bendición a la iglesia. Porque en el nombre de Elín no se puede echar fuera ni un demonio, no se puede sanar ni un enfermo. Es en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Entonces los hermanos empezaron a anunciar por radio, y que viene un evangelista, y que viene un pastor de Elín, y que va a predicar la palabra. Y empezaron a llevar amigos y un montón de gente extraña, todos desgreñados y terrible. Y más a la orilla de la montaña no habían casas para llegar por un camino bien feo. Y llegamos y empiezo a ver a toda la gente, y se empieza a sentir una presencia terrible. Y yo había estado batallando en oración, diciendo: Señor, dame la palabra, dame la palabra, dame la palabra. Y a la única palabra que el Señor me llevaba era a la liberación del endemoniado gadareno. Y yo decía: Dios mío, ¿por qué? Porque ahí tenés que predicar, ahí tenés que predicar. Y empecé a predicar la palabra. Y cuando estaba predicando la palabra y terminé, el mensaje fue corto, porque había una presencia terrible. Y cuando dije: pasen las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ahora el Señor los va a liberar. Y pasaron la gente, hermano, y empezaron a llorar. Pero había una mujer greñuda que no se movía, estaba así bien seria. Y llegó unas hermanas y la agarraron y le dijeron: arrodíllese. Y dijo: no me voy a arrodillar, no quiero. Yo terminé de ministrar a todos los que estaban aceptando a Cristo, y la gente se fue a sentar y ella se quedó parada, como desafiándome. E inmediatamente yo me acerqué y le dije a las hermanas: vayan a sentarse. Y cuando se fueron a sentar, solamente, hermano, yo sé que es el Espíritu de Dios el que hace eso. Me acerqué y le puse la mano en la frente y le dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, sea libre ahora. Y cayó acostada en el suelo. Y se quedó como unos 5 o 10 minutos quizás tirada ahí. Y toda la gente asustada creían que se había muerto la mujer. A ratito se levantó y empezó a llorar como una niña. Y empezó a confesar a Jesús como su Señor, como su Salvador. Al siguiente día llegó un montón de gente igual. Pero dije yo: ahora no, y no me voy a ir tan fácilmente. Me puse en ayuno y oración. Dije yo: porque aquí está seria esta situación. Porque estaba serio, hermano. Pero eso existe. Existe, y el mundo está dominado por demonios. Y solo la iglesia tiene el Espíritu de Dios para echar fuera a los demonios. Solo la iglesia puede discernir qué es lo que se mueve detrás de un capricho de un niño malcriado. Qué es lo que se puede, hermano, percibir detrás de esas personas que la gente no haya que hacer. Fuimos a predicar allá a la orilla de los pueblos de allá por Tikal, parece que se llama, allá en Guatemala. Una vigilia, y estábamos
terminando la vigilia como a la 1 de la mañana, cuando al final se queda una señora con una niña como de 12 años y dice: no me voy mientras mi hija no la liberen. Y cuando la volteó, la niña sacaba la lengua como que era corbata y le daban vuelta a los ojos y no podía caminar. 12 años y no podía caminar. Y le dije yo a ella: ¿qué le pasó a la niña? Me dijo: fíjese que andaban jugando y le tiró una pelota arriba del techo de una mujer que es bruja, y me dijo estas palabras: ya vas a ver lo que le va a pasar a tu niña. Y desde entonces, me dijo, al siguiente día ella perdió el conocimiento, no nos conoce a nadie, no quiere comer, era el puro hueso ya. Y yo escuché, me dijo que aquí iba a haber vigilia y que iban a orar por los enfermos, y por eso la traje. Era la 1 de la mañana y nosotros teníamos que regresar para El Salvador en la madrugada. Y yo recuerdo que le dije a mi hermano: bueno, estamos acá y la han traído, quedémonos. Y empezamos a orar. Una niña de 12 años nos levantaba las 4 manos así, un poder sobrenatural terrible. Y empezamos a orar y a invocar el nombre del Señor y a echar fuera al espíritu inmundo. A las 3 de la mañana terminamos y se la llevó desmayada para la casa. Y nosotros no venimos, pero le dije a la hermana: cuando al siguiente día nosotros nos vamos a ir, pero avísenos qué es lo que pasó. Y mi hermano regresó a la semana y le dije: anda, ve cómo está la niña. Y cuando llegó allá, la gloria sea para el Señor. La niña estaba estudiando en la escuela, estaba recuperada, ya no parecía lo que tenía. El espíritu inmundo había salido. Había salido. Los médicos no le hallaban nada. Los médicos le decían a la mamá: no sabemos qué es lo que tiene. Pero el Espíritu de Dios sí sabía lo que tenía. Porque hay poder en el Señor. Hay poder en el Señor. El Cristo que tenemos tiene poder. El Espíritu Santo puede, hermano, echar fuera demonios. Y está aquí esta noche. Levante sus manos. Oh, levante sus manos al cielo. Levante sus manos. Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, su poder está aquí. No hay poder demoníaco, no hay nada que Dios no lo pueda revelar. Él ha dejado sus dones para la iglesia. Invoca al Señor, iglesia. Levanta tus manos y dile: Señor, dame tus dones, dame esos regalos. Espíritu de Dios, lléname, 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 dígalo y dígalo. Oh, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está rompiendo cadenas. El Espíritu de Dios se está liberando. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Y da babas, quita babaquera.